con dos compañeras inseparables que vamos a tener, dos palabras que van a estar con nosotros durante toda la vida. Si nosotros tenemos la definición clásica de medicina, medicina es la ciencia y el arte que trata de la prevención, el diagnóstico y el manejo de las enfermedades que afectan al ser humano. Pero uno de los grandes monstruos de la medicina, creador de la medicina moderna, que es el doctor William Osler, dijo, sí señor, es una ciencia, pero es la ciencia de la probabilidad y el arte de la incertidumbre. Estas dos palabras siempre nos van a acompañar. Nosotros como médicos no tenemos la certeza es un visitante muy casual para nosotros porque siempre vamos a manejar grados de incertidumbre tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes. Y es importante que nosotros entendamos que la semiología y la medicina son una sola unidad. No es posible ejercer la una sin la otra. La semiología no es una materia, la semiología es la práctica clínica que nosotros tenemos. Sabemos y lo que nos queda como consecuencia de estos conceptos que les he expresado es que la medicina no es una ciencia exacta. Nosotros no podemos esperar nunca que las cosas sean iguales. No hay dos pacientes iguales, no hay dos situaciones clínicas iguales. Y esto es tal vez, digamos, como el punto de partida conceptual que tenemos que tener para ejercer nuestra profesión. El objetivo central de la intervención es una orientación conceptual, como digo, de dos aspectos que son muy importantes: la evolución acumulativa del pensamiento y la técnica diagnóstica. Esto se asemeja como más o menos como a una cebolla, pero vista desde adentro hacia afuera, un núcleo inicial sobre el cual se fueron aportando nuevos conceptos hasta llegar a la medicina que nosotros tenemos actualmente. Tenemos que pasar por la prehistoria, la medicina en Roma, Grecia, la Edad Media, el Renacimiento, la medicina moderna, la medicina basada en la evidencia, que es la que ustedes deben haber oído hablar mucho, y las tendencias actuales. Pero también es muy importante que nosotros entendamos que la práctica clínica tiene unos escenarios de práctica y esto lo confunde a uno mucho como estudiante respecto a la estructura de las historias clínicas en cada uno de ellos. Tenemos que de los templos, porque la medicina, como veremos a continuación, se inició en los templos en Grecia, y hoy en día nosotros atendemos a nuestros pacientes, bien sea en su domicilio, en urgencias, en la consulta externa y en la hospitalización. Cada una de esas historias tiene una connotación especial y para efectos de esta charla vamos a hablar nosotros de la historia de hospitalización, que es como quien dice, entre comillas, la más completa de todas. Los tipos de historia de acuerdo a la naturaleza de la atención. Ustedes también tienen que distinguir, es algo que uno lo confunde mucho como estudiante, es que hay una historia académica, que es la que se realiza en el medio universitario, en los hospitales universitarios. Es una historia que tiene una metodología didáctica encaminada al aprendizaje y a la enseñanza. Es una historia que es más demorada de hacer, es una historia elaborada, y la historia de la práctica profesional en la que se busca el uso óptimo del tiempo y los recursos buscando la eficiencia. Pero de todas maneras, la historia tiene que ser completa, ordenada y secuencial. En este punto es muy importante que nosotros empecemos a mirar lo que era la medicina antes de la medicina. Nosotros llevamos 2500 años de medicina científica que se inició en Grecia, pero antes de eso se dice que el ser humano más o menos lleva sobre la superficie de la Tierra unos 100.000 años. Durante todo ese tiempo no tenemos registros escritos de la historia, pero nosotros tenemos datos de excavaciones que se han hecho donde vemos trepanaciones, donde vemos fracturas que fueron alineadas, digámoslo así de alguna manera, en donde sé que pudo haber alguna intervención médica. Pero se trataba en ese momento de una medicina eminentemente intuitiva, empírica, y tenía una concepción mágico-religiosa. Los médicos que eran los brujos, realmente los brujos de las distintas comunidades,
estaban empeñados en la expulsión de los demonios y toda suerte de técnicas que son descritas por casi todos como brutales y dolorosas, y ellos, digamos, como que el dolor y el hecho de utilizar sustancias incluso alucinógenas, el uso de métodos que generaban muchísimo sufrimiento al paciente, era la manera de expulsar el demonio del cuerpo. Y ustedes se dan cuenta, ¿y por qué viene esta paleomedicina? Porque eso parece que está inscrito en nuestro ADN. Ustedes ven que en nuestros días persisten los ritos de sanación, los usos de talismanes, las curas milagrosas, la imposición de manos, y nos pacientes que ya han sido desahuciados, resulta que terminan en manos de curanderos y terminan en manos de personas pues, que nosotros las describimos como charlatanes, etcétera. Esto realmente es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ese sentido mágico, entre comillas, de la enfermedad todavía persiste y lo vemos en muchos de nuestros pacientes. Pero nuestra medicina científica comenzó en Grecia 500 años antes de nuestra era. El desarrollo de las grandes ciudades, las ciudades griegas, pues eran ciudades grandes, Atenas, Esparta, todas estas ciudades, y por razones que nosotros pues vemos como una necesidad social en ese momento, hubo la creación de templos, o sea, se construyeron templos en donde se concentraban los enfermos. Estos eran atendidos por médicos sacerdotes que llamaban, ahí ven ustedes la palabra, asclepiades, que es una palabra que se deriva de Esculapio, que es el dios griego de la salud. De ver y ver pacientes y que se acumularan los pacientes allá, entonces, pues obviamente todos los seres humanos también tenemos la tendencia a un instintivo hacia la clasificación, es decir, nosotros a medida que vamos obteniendo experiencias y vamos teniendo experiencias, y vamos viendo pacientes y pacientes, tendemos a clasificarlos, y de esta observación empírica que hicieron los griegos nace la generalización, es decir, buscamos a los pacientes que tenían problemas que nosotros creíamos que eran, por ejemplo, los abscesos, los pacientes que tenían problemas, que tenían dolores de cabeza, dolor abdominal y que tenían manifestaciones respiratorias, etcétera. Esta clasificación fue intuitiva y estos médicos tuvieron la gran inspiración de empezar a describir y a tratar de sacar conclusiones iniciales, que es exactamente lo que nosotros hacemos. Ellos empezaron con estas generalizaciones y empezaron a notar una cosa importante para ellos. El gran maestro fue Hipócrates, el padre indiscutible de la medicina, quien además de hacer este tipo de actividades, escribió todo esto y lo dejó como un legado muy precioso a todos nosotros. La historia clínica que ellos manejan en esa época busca la individualización de los enfermos, la localización de la enfermedad en alguna parte del cuerpo, aunque los conocimientos anatómicos de ellos eran derivados de la anatomía que ellos veían en los animales. Se buscó el orden cronológico de la aparición de los síntomas y se buscaba una relación causal siempre sometida a las vicisitudes del medio ambiente. Esta historia clínica de ellos no tenía antecedentes, no se diferencia entre signo y síntoma y no hay ninguna descripción terapéutica. Estas generalizaciones axiomáticas, ustedes saben que un axioma es una verdad que no necesita ser demostrada, como por ejemplo decir que en este momento estamos de día. Ellos decían que esa colección de axiomas le permitían al médico ir conociendo las enfermedades y los pacientes de modo que ellos pudieran clasificarlos. Pero la gran contribución está aquí en la parte inferior de la diapositiva y sobre la que yo quisiera que ustedes meditaran es este concepto de que no hay enfermedades sino enfermos. Es decir, cada persona se enferma a su manera y esto nosotros lo vemos claramente. Aunque un paciente tenga un lupus, una paciente tenga un lupus, pues no todas van a tener el mismo compromiso ni van a seguir el mismo curso. No todos los pacientes que se fracturan van a tener las mismas condiciones si uno de ellos es un paciente sano previamente o un paciente que tiene una diabetes.
Son dos cosas que lo hacen a él completamente distinto y lo hacen un individuo. Y esta es tal vez una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vemos los pacientes, no todos los pacientes. Cuando ustedes van a un libro y leen el cuadro clínico, pues uno ve a algunos estudiantes que pretenden como pensar que los pacientes para tener esa enfermedad tienen que tener todos los síntomas que describe el libro, y eso no es cierto. Entonces es muy importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta este principio. Posteriormente, ya en nuestra era, hacia el año 129, en la región en Turquía, que en esa época era una zona que era parte del Imperio Romano, nació Galeno. Galeno es el segundo más grande de los médicos de la historia, que fue discípulo hipocrático, es decir, él heredó esas obras y esos conocimientos que venían de la escuela hipocrática, pero él propuso un concepto totalmente opuesto, pero no antagónico al de Hipócrates. Decía, la enfermedad prevalece sobre la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen una enfermedad, la enfermedad existe como tal independientemente de la persona que la tenga. Esto a nosotros, digamos, como que no nos suena muy claro y no nos suena muy importante, pero realmente hoy en día cuando uno lee los artículos en medicina y en salud pública, se da cuenta que los médicos que nos gusta ver pacientes, que estamos más dirigidos como hacia la intervención y el diagnóstico en los pacientes, tenemos una tendencia más hipocrática, mientras que las ramas de la salud pública y la epidemiología, tan importante por estos tiempos, tiene una tendencia más galénica. Hay una cosa que es muy importante de la historia clínica previa, que como veíamos que tenía únicamente una descripción de las enfermedades y trataba de sacar unas conclusiones llamadas aforismos. Galeno contribuyó con un refinamiento en la descripción, él fue un poco más exacto en el lenguaje, por eso muchas de las palabras que nosotros tenemos en nuestra profesión tienen un origen latín, y él buscó una mayor capacidad de localización, ya les digo, con unos argumentos y con unos conocimientos anatómicos muy pobres en la época, pero la gran contribución que él hizo, fíjense ustedes, fue ya añadirle una parte especial a la historia clínica que era el concilium. Y el concilium era, él lo decía, que era el concepto que tenía el médico acerca de la enfermedad del paciente y que se encontraba en un punto intermedio entre la ignorancia y la certeza del conocimiento, y que el médico en el momento que él veía al paciente tenía que buscar todos los medios para dirigirse hacia el conocimiento pleno. Esas son las raíces que inspiraron lo que nosotros hoy en día hacemos, que es el estudio del paciente. Nosotros vemos un paciente y proponemos el estudio de él para llegar a la certeza del conocimiento. A nosotros esto hoy nos parece muy común, pero en esa época no se pensaba. Y si partimos antes, todavía en la parte anterior, donde encontrábamos una medicina totalmente de la época prehistórica, pues vamos a encontrar que los ritos y todo eso pues fueron superados por estos estudios que ya fueron. O sea, nosotros observamos al paciente, tratamos de ver en qué parte de su cuerpo se encuentra la enfermedad, tratamos de encontrar una relación con el medio ambiente y tratamos de llegar a un concepto de la enfermedad que nos lleve hacia la certeza de saber exactamente qué le pasa. Fíjense ustedes que esto es lo que nosotros hacemos hoy en día. Luego de los griegos y los romanos, hubo una circunstancia muy afortunada para la medicina, ya la veremos más adelante por qué, y es que en una república que se llama Uzbekistán, que es una parte musulmana de Rusia, son esas repúblicas de Rusia que existían antiguamente, nace tal vez el personaje más importante y más inteligente que ha habido en la historia de la medicina, que nosotros traducimos su nombre árabe a Avicena, que nació hacia el año 980 y ejerció unos pocos años después. Se dice que este muchacho a los 8 años recitaba el Corán de memoria,
y a los 21 ya había estudiado toda la ciencia que existía hasta ese momento desde los griegos y los romanos. Ya por supuesto era médico y escribió una de las obras más importantes en medicina de la época que permitió la conservación de los conocimientos médicos que venían desde 500 años antes de nuestra era, que se llamó el Canon de Medicina. Este caballero, pues gracias a él, se pudieron conservar en la Edad Media todos los conocimientos médicos, sino como veremos en unos pocos minutos, veríamos cómo todo se hubiera quedado destruido. Es muy importante nosotros que leamos aquí en esta diapositiva los hallazgos que él hizo con unos métodos totalmente rudimentarios. Uno no se puede imaginar cómo lo hizo, pero por ejemplo él pudo hablar ya de derrames pleurales, de las infecciones del mediastino y las colecciones intradiafragmáticas, cosas que vemos en cirugía y medicina interna con mucha frecuencia. Diferenció la parálisis facial central de la periférica, describió los signos meningios y la meningitis. Él propuso antes que William Harvey, que ya lo hizo en el siglo XIX, la circulación de la sangre y el papel de las válvulas, describió la diabetes, diferenció los distintos tipos de ictericias, hizo una descripción muy clara de la anatomía del ojo y de la cirugía de cataratas. Y intuyó dos cosas muy importantes, la presencia o la importancia de los roedores en la propagación de las enfermedades en esa época y también una hipótesis según la cual existían unos minúsculos organismos vectores de enfermedades en el agua y en el aire, cosa que nosotros hoy vemos muy clara. Y digo que Avicena, digamos, al estar en Oriente, lejos de Europa, donde la Edad Media, con todos sus problemas, y esa época que también es llamada la época del oscurantismo, porque fue una época donde la ciencia sufrió unos embates por parte de la Iglesia y de la religión de una manera brutal para acabar con eso. Duró entre el siglo V y el siglo XV. Fueron 10 siglos que la humanidad pues prácticamente retrocedió en muchas de las cosas como venía después de la herencia de los griegos y los romanos. Se dice que la historia clínica en esa época, tal como venía, cayó en desuso en casi todas las circunstancias médicas. La enfermedad se transformó en supersticiones, mitos, se hablaba del desequilibrio de los humores, de la enfermedad como castigo divino y que lo único que deberían hacer los pacientes que se enfermaban era orar. De ahí es donde vienen los peregrinajes, que en España hay uno muy famoso que es el Camino de Santiago. En esa época lo recorrían los enfermos y ustedes verán que hoy en día se ve gente que entra a las iglesias de rodillas desde el atrio hacia el altar, tratando de hacer sufrir su cuerpo para expiar el pecado que es su enfermedad. También, por desgracia, pues surgió mucho la astrología con todos sus problemas y con toda una pseudociencia pues totalmente absurda. Se utilizaba la sangría como método, el único método terapéutico para las enfermedades, bien fuera con sanguijuelas o cortando las venas superficiales, pensando que con eso salían las enfermedades en la sangre. Fue la época predilecta, ustedes saben que en esa época se encargaban de la gente cuando había enemigos y cuando tenían problemas, pues la gente la envenenaban. Incluso pues Napoleón tal vez fue el único que heredó eso, lo envenenaron con arsénico. Son los venenos y las infusiones. Sin embargo, en algunas partes empezó la cirugía de cataratas y amputaciones. Digamos que eso es como lo que se hacía en esa época. Y entonces ahí pasaron dos cosas muy importantes con la ciencia. Una parte religiosa y mítica que ya nosotros describimos y en la cual el avance científico era considerado una herejía. Y eso no le pasó solo a los médicos. Ustedes tal vez conocen el caso de Galileo, que descubrió la circulación y dijo que el mundo no era el centro del universo, sino solamente un planeta que giraba alrededor del Sol. Y esto le costó a él, pues se tuvo que retractar, porque si no, pues lo hubieran quemado en la hoguera. Esas son las épocas de la Inquisición y todo eso. Pero la corriente científica
hubo una conservación prácticamente secreta de la ciencia que venía de los griegos y de los romanos y que Avicena, los trabajos de Avicena fueron traídos por los cruzados que iban al Oriente Medio a recuperar los territorios santos y entonces pues estos escritos llegaron nuevamente a Europa y se dice que algunas sectas secretas, entre ellas la masonería y otras, pudieron conservar en sus reuniones secretas la ciencia y permitir que ésta no se perdiera definitivamente, lo cual hubiera sido una pérdida para la medicina muy grande. ¿Qué se puede rescatar de la Edad Media en cuanto a la medicina? Hombre, aquí sí llegó la gente con el concepto de que era un órgano y las formas normales y alteradas. Perdón, perdón un momentico. Justo estoy en una charla, te llamo más tarde. Un paciente. Concepto de órgano y sus formas normales y alteradas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante porque en esta época ya se empezaban a hacer disecciones. Andrea Vesalio, que ustedes lo oyeron mencionar en anatomía, él empezó por estas épocas, empezó la disección de cadáveres y también utilizaban la vivisección en algunos condenados a muerte. Eso pues una práctica absolutamente brutal. Pero digamos que a los conceptos que venimos nosotros trayendo antes de la observación de los pacientes, la clasificación, etcétera, entonces tenemos que ya se identificaron los órganos, que eso es muy importante, y se empezó a esbozar el concepto de lesión. O sea, ya en los cadáveres que habían muerto por alguna enfermedad se empezó a encontrar un cambio característico comparativo con otros y entonces ya los médicos empezaron a decir, mire, los órganos se lesionan, se dañan, pero no tenían ni una idea clara de cómo se producían. Pero allí empezaron los primeros protocolos de autopsia y se comenzó a describir el funcionamiento, o sea, ya la fisiología, algunos médicos, como les digo, de manera casi secreta, pero empezaron a describir el funcionamiento y la estructura del cuerpo humano. O sea, ya se adoptó, además de la estructura, el funcionamiento. Aquí vemos nosotros dos imágenes acerca de pues, cómo se atendía un parto por parteras. Los médicos no atendían partos en esa época. Aquí se ve cómo se atiende un parto gemelar. Y vemos nosotros un médico durante la peste bubónica que asoló a Europa. Ahora que nosotros estamos en esta epidemia, pues podemos ver claramente que excepto el pico y el estilo de diseño de la ropa, pues no hay mucha diferencia con lo que nosotros estamos utilizando actualmente. Por fortuna, pues pasó la Edad Media, ese oscurantismo, y llegó el Renacimiento con unos nuevos bríos en todas las disciplinas científicas y en la industria, y hubo un nuevo despertar para la humanidad. Algunos hablan de estos años como la segunda creación del universo, porque realmente es muy importante lo que nosotros ya vemos en la parte de la medicina. Se refuerza el concepto de regresión y lo más importante, fíjense ustedes aquí cómo es de importante esto, ya los médicos empiezan a pensar la correlación que debe existir entre síntomas y lo que se encuentra en la autopsia, que es la correlación clínico-patológica. Nosotros durante nuestra formación médica asistíamos a reuniones clínico-patológicas donde un paciente que fallecía en el hospital universitario se le realizaba la autopsia y se hacía una amplia discusión por parte de los profesores acerca de las posibles causas y luego el patólogo nos informaba a nosotros pues qué tenía este paciente. También, fíjense esta cosa tan importante, se busca la correlación entre enfermedad y cambios anatómicos o correlación anatomopatológica. Esto también es muy importante porque nos permite a nosotros vislumbrar el estudio de pequeños fragmentos de tejido posteriormente, en una biopsia, en alguna cosa, para determinar la causa de la muerte. Digamos que aquí como que la frase que tenían en estos momentos, hasta en este nivel inicial del Renacimiento, era cuando el paciente se muera, sabremos qué tiene. Pero el hecho de buscar esa relación ya implica un ejercicio clínico, ya implica el interés por tratar de conocer de antemano qué es lo que está pasando.
En la partes más avanzadas del Renacimiento, ya llegando hacia el siglo, entre finales del siglo XVII y principios del XVIII, se comienza a desarrollar el método científico. El método científico es la forma de pensamiento más importante y es la base fundamental de nuestra cultura y nuestra civilización. Todo lo que nosotros hacemos, todos los descubrimientos que se hacen de una u otra manera, tienen que seguir tienen que seguir con esta metodología. Ya en medicina se encuentra el interrogatorio, la exploración sistemática y la correlación de hallazgos con enfermedades conocidas, es decir, ya nosotros empezamos a clasificar los pacientes de acuerdo a sus síntomas y los asociamos a enfermedades específicas. Ya hay necesidad de entrenar a los médicos, ya no es como antiguamente que uno iba donde un maestro y pasaba con él unos años, aprendía algunas cosas y posteriormente pues se dedicaba a ejercer la medicina. No, ya casi que existía la necesidad de formar grupos de personas y se les daba una instrucción estructurada. Se reconoció la historia natural de la enfermedad y se predecía el curso o pronóstico de la misma. Ya conociendo la enfermedad, se le podía decir al paciente o sus familiares, pues usted se va a mejorar o de pronto no se va a mejorar. Hubo una transición fundamental al final del Renacimiento y, como les digo, en un cambio en el objetivo de la práctica médica. Ya nosotros, los médicos, podíamos predecir la lesión antes de que el paciente muriera. Ahí nació la semiología tal como nosotros la conocemos. Y obviamente se adaptaron una gran cantidad de maniobras semiotécnicas al método científico y ahí vemos nosotros el primer aparato inventado por Laennec, que es el estetoscopio, con el cual pues se pretendía diagnosticar y Laennec decía que todas las enfermedades que tenía el ser humano se podían diagnosticar con este aparatico. Ahí. La medicina moderna nace más o menos a finales del siglo XIX con William Osler, un médico canadiense que fue patólogo y médico, quien le dio un vuelco total a la práctica de la medicina con la fundación de las facultades de medicina, especialmente la del Hospital Johns Hopkins en los Estados Unidos. Aplicó el método científico de manera ya franca al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, pero allí es donde ustedes van a ver en los libros antiguos de semiología la gran cantidad de epónimos, de nombres que tienen los signos, las maniobras, porque en esa época la aportación de los médicos era, por ejemplo, como el doctor Homans, que era un cirujano inglés, decía que haciendo determinada maniobra de la dorsiflexión del pie, hacía el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Como el doctor Osler, mirando el nódulo de Osler, decía que se trataba de una artritis de tales características. Bueno, había toda esa cantidad y nosotros heredamos y nos tocó estudiar y ustedes vieron los grandísimos volúmenes de semiología que se veían, el libro del doctor Suros y otra serie de libros, incluso algunos que se utilizan aquí en Colombia, son libros que son gigantescos y que tienen una gran cantidad de maniobras, como les digo, pues que son de muy escasa utilidad, como lo veremos más adelante. Y nosotros hemos tenido, digamos que, proponernos el purificar y el tamizar toda esa serie de cosas para quedarnos con lo que realmente es útil. Tanto la tecnología diagnóstica y la terapéutica avanzan de una manera muy importante. Ya nacen los rayos X, las pruebas de laboratorio, ya se hacen determinaciones de algunas cosas. Y esto también ustedes lo ven. Hoy en día estamos llegando al nivel molecular de las enfermedades. Ya nosotros hacemos una serie de marcadores y tenemos una serie de determinaciones que son muy importantes y que nos sirven para hacer diagnósticos mucho más precisos. La medicina francesa, al principio del siglo pasado, tuvo un desarrollo maravilloso y los grandes clínicos, el diagnóstico clínico lo hicieron los franceses más que los americanos. Esta medicina francesa tenía, digamos, pues como una característica y era que eran historias clínicas muy románticas, con mucha descripción, muy fluidas en sus relatos,
y pues era como una tradición de la cual pues nacieron, digamos, algunos vicios que quedaron hacia la medicina moderna que vamos a discutir un poquito más adelante. Posteriormente, en esta medicina que nosotros llamamos moderna, la del siglo pasado y parte de este, tenemos la influencia anglosajona, que es una medicina que ya tiene que ver mucho más con matemáticas. Ustedes ven cuando ustedes estudian los libros americanos o norteamericanos o, o ingleses, se ve la tendencia a generar tablas diagnósticas, protocolos, etcétera. Ya es una medicina mucho más mecanizada que cada vez va teniendo más influencia en nosotros. Hacia los años 70, el doctor David Sackett, un médico norteamericano, dijo, hombre, yo aquí estoy haciendo el internado y tengo un paciente, esta es una anécdota real, tengo un paciente que tiene hepatitis A. Entonces él quedó, y el paciente le dijo, ay doctor, yo estoy cansado de estar quieto, porque el tratamiento en esa época para la hepatitis A era simplemente quedarse en reposo y comer cuajada con melado, o su equivalente en cualquier parte del mundo. Entonces este médico se puso a estudiar varios estudios, se puso a mirar varios estudios clínicos sobre el tema y encontró que había pruebas claras de que el paciente no tenía que quedarse quieto. Esto nos parece una bobada a nosotros hoy en día, pero en ese momento, para él y sus colaboradores, ese solo paciente fue la inspiración para mostrar cómo había muchos sesgos y muchas fallas en los estudios clínicos que se realizaban en esa época y había multitud de tratamientos y la farmacología nos ayudaba para eso. Era tal la cantidad que había remedios para todos. Muchos de nosotros estudiamos con el tricortín fósforo que nos daban para que nos mejorara la inteligencia durante la época de los exámenes. Se hablaba de reconstituyentes, colagogos, vitamínicos y de todo. Había droga prácticamente para todo. Lo mismo que múltiples tratamientos. Había doctores que decían que curaban el cáncer, que curaban el asma, y se trataba, pues, digamos, de poner principios activos para todo. Uno todavía se encuentra viejitos que le dicen a uno, ay doctor, ¿por qué no me pone un calcio? ¿Por qué? Porque el gluconato de calcio cuando lo aplicamos intravenoso provoca una sensación de calor en todo el cuerpo muy agradable y muchos médicos utilizaban eso para revitalizar a los pacientes. Entonces, digamos que esta práctica de la medicina sustentada en la evidencia es un proceso que tiende a buscar la mejor evidencia científica en el ejercicio de la práctica médica cotidiana para ofrecerle al paciente lo mejor. Entonces, digamos que en la actualidad nosotros nos encontramos en una fase de cambio porque algunas personas ya dicen que la medicina basada en la evidencia científica pues no es muy superior a la medicina basada en la experiencia, es decir, que un médico con suficiente experiencia pues va a igualar los resultados que se pueden obtener con la medicina basada puramente en la evidencia, pero las dos toman como un valor especial las preferencias de los pacientes, es decir, aquí el paciente se vuelve un actor importante del tratamiento. ¿Cuáles son unos conceptos básicos de los conceptos básicos de la medicina basada en la evidencia? Miren, el libro que ustedes tal vez conocen, que habla ya de diagnóstico clínico aplicado a la evidencia, es el libro del doctor Stephen McGee, perdón. Este libro ya nos habla a nosotros de una serie de conceptos que nos ayudan a nosotros a escoger la mejor manera de examinar los pacientes y cómo elaborar un examen físico que realmente le dé al médico la seguridad de estar en el camino correcto para llegar al diagnóstico. Se habla de que todas las enfermedades o la mayoría de las enfermedades cuentan con una prueba característica que es la que se llama el gold standard o prueba o patrón de oro, que es la que dice que es el diagnóstico preciso, es decir, la que nos da a nosotros una relativa o muy grande certeza. Esta prueba, por ejemplo, en el caso del tromboembolismo pulmonar, pues es la arteriografía pulmonar. Y muchas de esas pruebas de gold standard, pues son unas pruebas que tienen que ver mucho
con procedimientos invasivos. Entonces nosotros como clínicos tratamos de buscar las pruebas que se asemejen lo más probable en sensibilidad y especificidad, que son temas que vamos a ver ahora, hacia esa prueba gold estándar y yo no haya necesidad de someter al paciente a eso o solo se someta si está completamente indicado. Miren, por ejemplo, en el caso de los pacientes con cefalea, se reporta que a casi todos se les pide un TAC y el 90% de esos TAC son completamente normales, lo cual nos indica que ese gol estándar para nosotros descartar o confirmar la patología nerviosa, pues realmente si nosotros no encontramos una situación clínica que amerite el uso del TAC, pues estamos perdiendo dinero y haciendo perder dinero al sistema de salud. Como vimos, de esto se derivan pues la sensibilidad y la especificidad, las pruebas numéricas o dicotómicas y las pruebas perceptuales que ustedes verán en los pacientes y que ya las vemos y que las vamos a explicar a continuación. Una prueba, cualquier prueba o cualquier signo, síntoma o hallazgo que nosotros tengamos es sensible en la medida que es positiva en los sujetos que están enfermos de la enfermedad que nosotros sospechamos por el interrogatorio. Y una prueba es específica en la medida que una prueba está ausente o un hallazgo o un síntoma está ausente y nos ayuda a descartar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, esto es un concepto que yo les digo a ustedes que es muy importante que lo estudien. Esto no se entiende así en esta charla, obviamente no vamos, yo no espero que ustedes salgan expertos en eso. En algún momento, si es el caso, se puede dar una charla a fondo sobre esto porque es un tema realmente apasionante, muy bonito y aparentemente difícil, pero no lo es. Hay dos cosas que son muy importantes para darles una idea. La maniobra de puño-percusión de las fosas renales o de la región lumbar es una prueba muy sencilla que tiene una gran sensibilidad para pacientes que tienen una urolitiasis. Y muchas veces, más que cualquier TAC, que cualquier resonancia magnética, que cualquier cosa, la puñopercusión y la presencia de hematuria microscópica son tan sensibles que nos sirven a nosotros para hacer el diagnóstico casi con certeza. En los pacientes con hipertiroidismo, el temblor fino de las manos es un temblor de alta frecuencia y baja intensidad, nos sirve a nosotros muchísimo y es casi que se correlaciona directamente con la alteración de las pruebas de función tiroidea. Las pruebas numéricas son aquellas en las cuales el número o la concentración de una sustancia en sangre nos hace el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos que la glucosa en ayunas igual o mayor a 126 miligramos por ciento en ayunas o una hemoglobina glicosilada en las mismas condiciones superior a 6,5 es absolutamente diagnóstica de diabetes. El paciente que tiene 125, pues seguramente lo tenemos que manejar como diabético, pero de acuerdo a la norma no lo podemos considerar diabético todavía. Hay otras pruebas en laboratorio como son la prueba de embarazo, pues es una prueba que es o positiva o negativa. Una mujer no puede estar un poquito embarazada, o está o no está, y la prueba nos dice lo está o no lo está. Y las pruebas perceptuales son aquellas que sobre todo el ejemplo característico o clásico que se da sobre esto es la de dos médicos evaluando un mismo examen, por ejemplo una radiografía. ¿Qué tanto acuerdo se van a encontrar entre ellos? Yo como les digo muchachos, pues esto no es que yo pretenda que ustedes ya con esta charla queden con esto aprendido, por Dios, de ninguna manera, porque sería una bobada decirlo. Pero esa es la medicina que ustedes van a tener que manejar. La medicina del futuro, la auditoría médica y todas las condiciones para que nosotros seamos considerados unos buenos profesionales van a estar basadas en estos conceptos. Entonces es importante que ustedes empiecen a manejar ese lenguaje de la medicina basada en la evidencia, porque eso es la manera que vamos a tener nosotros para enfrentar no solo la auditoría, que tal vez es lo de menos, sino ver que le estamos ofreciendo a nuestro paciente lo mejor y sobre todo que estamos utilizando métodos diagnósticos clínicos que sirven al paciente,
Miren, hay un ejemplo característico que a mí me ha dado unos resultados maravillosos porque yo veo muchos pacientes de edad y es cuando van perdiendo la audición. Hay una prueba que se llama la prueba del susurro, que es una prueba en la que uno primero le hace la otoscopia al paciente para estar seguro de que no hay cerumen que esté dificultando la audición y luego a una distancia especial uno susurra unas letras y a unos números y de acuerdo a lo que el paciente le diga a uno que oyó, uno puede determinar la pérdida auditiva y eso tiene una correlación en cuanto a la gravedad de la pérdida auditiva casi que exacta a la que tiene la audiometría realizada con aparatos muy sofisticados. Esto es solo un ejemplo de los muchos que uno puede encontrar y que ojalá pueda compartir con ustedes en el futuro. Esto es muy importante, ustedes, esto aquí es donde viene el gusto por la carrera, porque realmente el estudio de poder uno escoger lo mejor para su paciente y de entender el examen físico como algo activo, algo que se le está haciendo al paciente porque realmente sirve para hacer el diagnóstico, es muy importante. La semiología es una ciencia propedéutica que trata del significado de los signos, síntomas y hallazgos presentes en el paciente en el curso de su enfermedad, así como de la interpretación de las pruebas complementarias solicitadas para confirmar el diagnóstico y la evolución del caso. El compañero, así como la semiología es el compañero de la práctica clínica, siempre la tenemos que hacer. La manera de pensar del médico, la manera de deducir, la manera de intuir las necesidades y las condiciones del enfermo se llaman razonamiento clínico, es decir, esa es la manera en la que piensan los médicos. He subrayado esta palabra propedéutica porque ustedes verán que se habla en algunos libros como propedéutica médica, ¿no? La propedéutica es una ciencia que sirve para aplicar los conocimientos de otra ciencia. Yo siempre hago la misma analogía y es muy clara. Por ejemplo, un piloto de avión, pues él lo primero que aprende es a despegar y aterrizar y a despegar y aterrizar y se hacen interminables tráficos de vuelo en la escuela de aviación. Eso es un quehacer que él tiene que saber hacerlo, pero realmente lo importante es que él aprenda a llevar ese avión de un punto a otro con seguridad. Para eso existe una materia propedéutica a la aviación y a la navegación marítima que se llama navegación y en donde él tiene que poder hacer los cálculos y determinar las condiciones en las que puede llevar su avión de un lugar a otro. La semiología para la medicina es eso. La semiología nos sirve a nosotros para aplicar los conocimientos básicos en la clínica para el beneficio de los pacientes. Ahora bien, uno cuando empieza a estudiar semiología, disculpen un momento, pues obviamente uno no sabe cómo diagnosticar muchas enfermedades que no conoce, no las conoce en la clínica. Entonces, en este momento los profesores debemos solicitarles a ustedes unos contenidos muy descriptivos en la historia clínica. Es decir, ustedes se deben escuchar y tratar de escuchar y escuchar todo lo que dice el paciente para tratar de describir tal como lo hacían los sacerdotes en los templos griegos hace muchos años. Escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. Ese es un ejercicio que no es muy fácil de hacer y ustedes que vienen pues digamos de los colegios donde nosotros pues tenemos una educación que realmente no fue muy buena en esas bases, ustedes se van a enfrentar a una brecha muy grande, pero lo tienen que hacer porque esta es su carrera y debemos hacerla bien hecha. Entonces la redacción de la historia ya la miraremos un poco más adelante en otro contexto, la tienen que hacer en esos términos. Y una cosa que les recomiendo cuando vayan al hospital, no van a cometer el error de ir y mirar la historia clínica que ya tiene el paciente que ustedes van a ver para entonces hacer una especie de mediocopia de la historia o ya ir con ustedes condicionados o sesgados para poder
hacer su ejercicio. Uno tiene que ponerse a prueba, uno tiene que ir. Yo voy con mucho entusiasmo con mis estudiantes cuando voy al hospital, les digo, bueno, vamos a ver, escoja usted este señor, este señor, este señor, esta señora, y vamos a hacerle la historia. No miramos la historia para nada. Puede que después la contrastemos y puede que en algunos casos estemos de acuerdo y en otro caso, y en muchos otros casos con los estudiantes hemos podido hablar con los médicos tratantes y decirles, pues miren, nosotros encontramos esto y hemos podido hacer aportes positivos al manejo del paciente. Ahora, uno no puede ser médico, y lo tiene que ser desde estudiante, si uno no gerencia su propio proceso formativo. Entonces, un consejo que yo les doy a ustedes, por Dios, porque esto ya no se trata de pasar las materias y de pasar los exámenes, se trata es de saber, y eso es muy importante. Uno ve que muchos estudiantes es tratando de únicamente de pasar la materia. No, yo pasé, no, eso ya a nosotros no nos sirve. Realmente esa calificación numérica pues puede tener algún significado en otras instancias, pero para nosotros lo más importante es saber. Otra cosa, es muy importante también aprender a estudiar, y de esto vamos a hablar en unos minutos. Hay que estudiar todos los días, incluso en vacaciones. Mis hijos, después de que terminaron sus carreras aquí en Colombia, se encontraron sus maestrías en universidades extranjeras. Y los 2 años que pasaron por fuera, ellos me decían, nosotros nunca dejamos de estudiar. Es que no se concibe que el estudiante deje de estudiar. Las vacaciones es un periodo intersemestral, pero no es nada más y hay que seguir estudiando. Es lo que nos gusta, lo que no significa que sea fácil. Ahora una cosa muy importante, la medicina es un arte que se aprende junto a la cama del enfermo. Nosotros no podemos aprender a nadar fuera de las piscinas o del mar. Nosotros no podemos aprender a montar en bicicleta por videos de YouTube. Toca estar ahí. Ahora, estamos en una circunstancia en este momento en que las prácticas se dificultan y ustedes tienen, en vez de un problema, tienen la gran oportunidad de tener una muy sólida formación teórica que les va a permitir disfrutar la práctica de una manera muy importante. Y esto es fundamental, o sea que en estos momentos, acuérdense que Newton en la época de la peste bubónica, pues nada menos sacó la teoría de la gravitación universal y la del cálculo, o sea que ustedes en esta época pues también pueden estudiar mucho y es muy importante que lo hagan. Y una cosa que yo les digo a los estudiantes en todas las clases, por lo general las preguntas tontas son las más importantes. Nunca dejen de hacer una pregunta, nunca se inhiban, nunca se dejen eh, sabotear porque personas que de pronto son menos inteligentes que ustedes los molestan porque hacen una pregunta tonta. A mí me fascinan las preguntas tontas porque siempre son las que nos aclaran a nosotros muchos de los conceptos que necesitamos. Uno puede decir que sabe algo cuando puede entenderlo y explicarlo en sus propias palabras. Muchos de los estudiantes cuando están empezando a estudiar la semiología y las ciencias clínicas se dedican a subrayar los libros y creen que subrayando ahí les va a salir la pregunta y así van a ser los distractores de las pruebas y que con esto van a pasar los exámenes. Y van al momento de aplicar el conocimiento y no lo pueden hacer. Esto obviamente dicho aquí en esta charla en la cual me encuentro maniatado, no tengo un tablero para poderles explicar y poder intercambiar ideas con ustedes para poder construir una clase mucho más amena, pues no, me limita un poco acerca de la metodología que yo empleo con esto. Pero sí les tengo que decir, mis doctores, que el método de estudio es el más difícil. Uno primero tiene que leer y entender. La comprensión de lectura es la primera habilidad que uno tiene que desarrollar. Luego que uno ya ha comprendido la lectura, viene una etapa de subrayado que le sirve para determinar las partes más importantes o donde uno es más débil para uno posteriormente poder consultar otros libros. Ya les dije que esta es una ciencia propedéutica donde aplicamos las ciencias básicas
a la clínica, entonces de pronto hay que ir a mirar la anatomía, hay que mirar la fisiología, etcétera. Y esto, irlo todo metiendo en un cuaderno donde uno va transcribiendo no solo los apuntes de clase, sino que los va complementando con lo que ve en los libros. Esto a ustedes les va a parecer casi que chistoso, pero es la única manera que hay de aprender y afianzar los conocimientos. Y le cuento, sobre todo en la Universidad Nacional, donde yo conté con muy buenos estudiantes, hacíamos esos ejercicios y estos muchachos, muchos de ellos hoy en día son muy buenos especialistas en diversas áreas porque fueron muy buenos médicos generales y se formaron mucho en el amor a la atención de los enfermos, pero sustentado con unas bases científicas firmes y bien establecidas. Otra cosa que nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el internado de estudios, que íbamos a los servicios de urgencias y había mucho paciente que aparentemente no tenía nada, y entonces hoy en día con estos sistemas de atención, con el triage los devuelven y les dicen que no son urgencia y todo. A nosotros los profesores nos decían algo muy sencillo, miren, para saber si un paciente es urgencia o no es urgencia, simplemente examínelo, mírelo, atiéndalo. Y si es urgencia, lo hospitaliza o lo deja en observación. Y si no es urgencia, le da una fórmula y le resolvió el problema. Eso es lo que para mí es la mejor manera de atender a los enfermos. ¿Por qué? Porque además de que tengo la oportunidad de ver pacientes que tienen la mayor parte de su cuerpo, todo lo que nosotros encontramos, un examen clínico normal que puedo desarrollar, cuando yo vea lo patológico lo voy a reconocer mucho más fácil porque he visto muchos pacientes normales. Entonces, por favor, no pierdan oportunidad de ver ustedes a los pacientes, así sean pacientes que no tengan aparentemente nada. Aquí ya están esta sentencia que a mí me parece que es tal vez la sentencia más dura para nosotros los médicos. Uno diagnostica lo que sabe y sabe lo que se acuerda. Usted no puede pensar en diagnosticar una enfermedad que no conoce. Entonces, si usted sabe poquito, pues va a diagnosticar muy poquito y todos los pacientes van a tener la tendencia a tener lo poquito que usted sabe. Y eso es lo que vemos nosotros, por desgracia, mucho hoy. Y es que realmente los conocimientos, había un anestesiólogo que decía, hombre, es que hay médicos que no saben manejar una pecueca. Y nosotros decíamos, nos parecía como exagerado, y yo lo he visto, realmente hay unos que no saben ni siquiera cómo manejar las cosas más comunes y más tontas, porque no las saben ni diagnosticar, no saben ni qué es eso. Entonces, doctores, no se les olvide que uno diagnostica lo que sabe y sabe lo que se acuerda. Una cosa importante cuando ustedes vayan a ver los pacientes es la elaboración de la historia clínica. Y muchos la toman como una receta de cocina o como realizar una encuesta. Y algunos más inteligentes dicen, no, yo voy a hacer una forma, una preforma en una hoja y voy a poner las partes y la voy llenando. Eso es el ejercicio más tonto y que tiene una pérdida de tiempo total. No está aconsejado y desde el punto de vista didáctico y académico es una completa bobada. No lo vayan a hacer, por favor. Ya les voy a indicar cómo se hace. La medicina se aprende con los maestros, con los profesores, y se aprende en los buenos libros. Aquí les muestro a ustedes este libro del 2020, yo lo cambio cada 5 años. Es el mejor libro de medicina general que hay en el mundo. Es una recopilación absolutamente magistral de todas las circunstancias clínicas que uno como médico general o como médico de urgencias, incluso como internista, puede tener. Es un libro que tiene la extensión en sus capítulos y los conocimientos completamente actualizados al año anterior, o sea, a pocos meses de que se imprima, y realmente es un libro maravilloso, yo se lo recomiendo. ¿Cuáles son las herramientas que debe tener el estudiante cuando ya se dirige a su práctica clínica? Tenemos un fonendoscopio, el tensiómetro, la linterna, el termómetro, el reloj de pulso, que es muy importante, un reloj con segundero o con cronómetro, una cinta métrica, un martillo de reflejos, el pulsoxímetro y un bolígrafo. Eso es muy importante, que se tenga el equipo completo para poder realizar y aprender a utilizar todos estos equipos. Aquí me faltó
y lo hice adrede, el equipo de órganos de los sentidos. El equipo de órganos de los sentidos, pues en algunos hospitales ya existen los equipos que se le proveen al estudiante, pero en otros pues se compra y existen pues muchísimos en el mercado. Pero la otra herramienta más importante que hay es una hoja en blanco. Ustedes tienen que aprender, y eso lo pueden hacer con sus profesores, a generar mapas conceptuales, a tomar los datos, a escribirlos y a empezar a correlacionarlos para cuando está en el momento en que ustedes están interrogando al paciente. Esto es supremamente importante porque esto les va dando a ustedes una idea. Al escuchar al enfermo, van ustedes aprendiendo a sacar lo que es realmente fundamental. Obviamente que para esto nosotros tenemos que conocer los fundamentos teóricos de la estructura de la historia clínica y la metodología para obtener la información que veremos a continuación. ¿Cómo se establece la relación médico-paciente? La relación médico-paciente es tal vez el aspecto más importante y la habilidad social que ustedes más tienen que desarrollar como estudiantes y como médicos en el futuro. Hoy en día se dice que la pregunta clínica bien hecha, es decir, saber plantear preguntas, es el arte real de la medicina porque las respuestas son las que nos van a permitir a nosotros hacer el diagnóstico. Nosotros encontramos aquí, pues ya vamos viendo las personalidades, el médico inseguro, aquí lo tenemos nosotros, que es un médico que por lo general es arrogante, es un médico extremadamente serio, que no saluda al paciente, y casi que él, digamos, hace un interrogatorio en estas condiciones al enfermo. Es un médico distante. Mientras que la calidez que nosotros podamos sentir por el enfermo es producto de la seguridad que tenemos cuando estamos hablando con él. ¿Cómo entramos nosotros a establecer la relación con nuestro paciente? No sé si ustedes han ido a sus EPS, pero por lo menos pues, en lo que aquí a esta región del país respecta, pues aquí hay unas preguntas que yo he determinado, pues las llamo las minas verbales, porque realmente a uno le da mucha rabia que le empiecen una consulta de esa manera o la atención de esa manera. Antes que esto, yo siempre le digo a mis pacientes cuando yo llamo, por favor, don Emilio Álvarez, por ejemplo, el señor o la señora fulana de tal. Ese prefijo de señor o señora le da calidez y le da respeto al paciente, o se llama al joven fulano de tal, y eso hace ya que el paciente baje un poquito la guardia respecto a lo que va a encontrar en la consulta. Hoy en día los pacientes son tan maltratados en el sistema de salud que ellos ya entran prevenidos. Ahora, preguntarle a un paciente qué le pasa, qué tiene, hola, ¿cómo estás? Es decir, el tuteo al paciente, por Dios, solo se hace cuando uno ya logra tener una amistad con él de tiempo, ¿no? ¿A qué vino? O la pregunta más salamera que se hace muchas veces, ¿me regalas tu nombre? Esas son cosas que son fórmulas que son absolutamente fatales para empezar la relación con un paciente. ¿Qué debemos hacer nosotros? La pregunta clave que se utiliza y que es una fórmula que abre todas las posibilidades de atención que pueda requerir nuestro paciente es ¿en qué le puedo servir? Primero se saludan, etcétera, se puede presentar uno y cuando ya va a empezar la consulta, ¿en qué le puedo servir? Esa pregunta pues, es abierta, totalmente abierta, es una pregunta cortés que permite que el paciente exprese lo que realmente necesita que uno le pueda proveer. Cuando estamos en el hospital, pues uno se presenta, mi nombre es fulano de tal, trabajo como médico en este hospital, siempre debe uno presentar su identificación para que el paciente se sienta seguro y vengo a revisar su caso. Otra cosa muy importante es dejar hablar al paciente. Hay pacientes que se sientan en la palabra y hablarían por horas, pues uno obviamente cuando ve un exceso de esto, pues uno va buscando la manera de contenerlos o dirigirlos. Pero una de las cosas es que los médicos, y eso se me quejan mucho los pacientes, no los dejan hablar. No, me duele la cabeza y no, la cabeza, listo, entonces muéstrame a ver qué tiene en la cabeza. Y hasta ahí llegó la consulta porque eso no le permite al paciente decir absolutamente nada más. Entonces,
Es muy importante que nosotros aprendamos a tener una actitud receptiva frente al enfermo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la historia clínica. Aquí está la definición clásica de lo que es la historia clínica, pues ni la vamos a leer, pero pues que ustedes seguramente ya se las dijeron en la parte inicial de su formación. Pero tenemos que reconocer que, por lo menos desde el punto de vista de estudiante, la historia clínica, la realización de la historia clínica tiene dos tiempos fundamentales. Primero, el interrogatorio y el examen físico, que constituyen la toma de datos. Esto es lo que va en nuestra hoja en blanco, esquematizado, en forma de mapa conceptual, de cuadros sinópticos, como ustedes lo quieran hacer. Y el segundo tiempo es la redacción de la historia, siguiendo el orden del formato que a ustedes se les haya dado, para situar los datos donde sean más relevantes. Esto es fundamental. Ahora, yo entiendo, porque lo he visto en muchísimos de los estudiantes, que al comienzo es muy difícil redactar, porque los recursos verbales que uno tiene para escribir son muy cortos y uno está apenas aprendiendo este idioma médico que se compone de 180.000 palabras. Entonces, pues uno entiende que redactar es difícil, pero es un ejercicio que hay que ir haciendo. Hay que ir haciendo y verán ustedes que con el tiempo van a hacerlo de manera mucho más fácil. Y para aprender a redactar hay que leer. Y uno para leer tiene que buscar en internet casos clínicos, tiene que buscar uno historias clínicas de las muchas que se encuentran en internet, desafortunadamente pues la mayoría en inglés, pero ustedes las traducen y van aprendiendo cómo es que se puede redactar, cómo es la manera de utilizar conectores y palabras que nos sirvan para describir. Leer casos clínicos es lo más importante en este momento para ustedes, además de estudiar. Vamos a entrar a mirar algunos aspectos de la historia clínica, pero no a ustedes ya seguramente les hablaron de historia clínica, sino como una orientación conceptual, como les decía al comienzo de esta charla, es qué significa cada una de las partes de la historia clínica. Cuando nosotros hacemos la fase de identificación del paciente, respondemos a la pregunta, ¿quién es mi paciente? Vamos a consignar su nombre, su edad, el sexo, la raza, la ocupación, el origen, la procedencia, los pasatiempos, quién es el informante y además nos sigue una serie de datos de información clínica o administrativa específica y la información administrativa como de la EPS, bueno, y otras circunstancias que pueda tener paciente. Pero desde el punto de vista médico no debemos tomar como si fuéramos la señorita de la recepción la identificación del paciente. Tenemos que empezar ya a analizar la situación de salud de este paciente. Y fíjense ustedes que aquí, por edad, sexo, raza y ocupación, y por su origen de procedencia, nos pueden salir factores de riesgo relacionados con enfermedades que ocurren en determinadas épocas de la vida, en determinados sexos, a determinadas personas. Por ejemplo, todos sabemos que los indígenas son devastados totalmente por la tuberculosis. Sabemos que la raza negra tiene problemas muy severos con la diabetes y con la hipertensión arterial. Es decir, vamos nosotros encuadrando a medida que vamos oyendo lo que el paciente nos dice, no a pensar en la identificación como si fuéramos, como les digo, la señorita de la administración del ingreso. No, se trata es de ir mirando los aspectos clínicos y vamos mirando qué le vamos a preguntar a este paciente en los otros apartados de la historia, de acuerdo a esto que nos indique. Ahora bien, aquí viene uno de los aspectos más importantes de la historia clínica, el motivo de consulta. Un motivo de consulta bien determinado, bien definido, nos permite hacer
casi con certeza el diagnóstico y una historia clínica de calidad. Es desde el punto de vista conceptual, ¿qué hizo que el paciente dejara sus actividades normales y viniera donde el médico? Eso es fundamental. Decimos, un paciente que hace 20 minutos se encontraba en su trabajo presentó un dolor severo de tipo opresivo en la región anterior del tórax, acompañado de sensación de dificultad respiratoria o de disnea y sensación de vértigo, y tuvo que ser traído por sus compañeros de trabajo al servicio de urgencias. Ahí ya tenemos claro un motivo de consulta muy bien determinado, ¿sí? Tenemos motivos de consultas como el paciente que presentó cefalea y pérdida súbita de la conciencia con recuperación posterior con desorientación marcada, que llega al servicio de urgencias. Son motivos de consulta muy determinados. Por eso, a mí me parece, o bueno, no a mí, sino realmente lo que se hace es que el motivo de consulta, una vez nosotros hemos tomado los datos y todo, cuando estamos redactando la historia, nos construye el diagnóstico sintomático, es decir, qué síntomas están presentes. Y cuando nosotros conocemos los síntomas presentes, podemos inferir cuál es el sistema orgánico que está comprometido. En esto, mis queridos doctores, pues existen como dos grandes escuelas. Una escuela que es de origen francés, en la cual se dice que el motivo de consulta debe transcribir entre comillas y textualmente las palabras por las que consulta el paciente, y otra tendencia que es la que a mí me parece que es la correcta, respetando mucho a los otros colegas, es que debe ser escrito en estrictos términos médicos. Hay un ejemplo que tenemos nosotros aquí en Bogotá que es muy claro cuando llegan los costeños aquí a Bogotá a estudiar, y es que se enferman y van donde el médico y le dicen, doctor, tengo pingarria. Pues para nosotros aquí en el interior eso no significa absolutamente nada. Para escribir un motivo de consulta como eso, pues no nos va a dar ninguna información. Tal vez esto suene un poquito caricaturesco, pero nos pasa con muchas cosas. Yo me acuerdo mucho de una paciente que me decía, doctor, me voy a corregir, doctor, me voy a corregir. Ese era su motivo de consulta. Yo no le entendía y ellos entendían por corregir la deposición y era que tenía diarrea. Entonces, en esto nosotros tenemos que entender el lenguaje coloquial, pero tenemos que tratar y hacer todo lo posible durante la redacción de la historia de transformar esto en síntomas característicos, en síntomas reales, escritos de manera clínica para que nos podamos entender. Es decir, como les digo, es la construcción del diagnóstico sintomático. La enfermedad actual, pues, es una descripción de la aparición cronológica de estos síntomas, su intensidad y el grado de compromiso del estado general. La enfermedad actual debe contener lo positivo que contribuye al diagnóstico y lo negativo que también contribuye al diagnóstico. Por ejemplo, dolor osteomuscular sin fiebre es muy distinto a dolor osteomuscular con fiebre, ¿no es cierto? En un caso nos puede indicar un problema musculoesquelético de tipo inflamatorio y en el otro nos puede indicar una infección viral. También en la enfermedad actual deben ir las circunstancias de precipitación, de modo, tiempo y lugar. Pero un aspecto tal vez muy de los más fundamentales que hay en la elaboración de la enfermedad actual es un concepto francés que habla del terreno de la enfermedad. Y es supremamente importante. Algunos médicos no están de acuerdo con esto, son demasiado estrictos respecto a la localización de los datos en la historia clínica, pero siempre aquí hay un ejemplo característico. Si un paciente llega con una herida en un pie que se hizo al pisar un vidrio en la casa de un vidrio que se había roto la noche anterior, no es lo mismo si es un paciente diabético o un paciente no diabético. Ustedes saben que un diabético va a tener un problema muy severo para la cicatrización de esa herida en el pie, mientras que un paciente no diabético no la va a tener. Entonces, es muy importante que uno ponga siempre en la historia.
Se trata de un paciente con historia de diabetes mellitus tipo 2 controlado tal que acude al servicio de urgencias por presentar dolor en la región anterior del tórax o acompañado de disnea. Ya sabemos posiblemente que sea un paciente diabético que le dio un infarto al miocardio, pero siempre tener en cuenta el terreno, paciente con historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica tipo enfisema que ingresa al servicio de urgencias con historia de haber presentado una caída en su casa, con acortamiento y rotación externa de la miembro inferior derecho, posiblemente una fractura de cadera. El hecho de que tenga un enfisema ese paciente, sabemos que hay que operarlo para reducirle su fractura, es el hecho de que ya nosotros informemos rápidamente que es un paciente con enfisema, pues va a poner en alerta a la persona encargada del manejo de la vía respiratoria, el anestesiólogo en este caso, que nos va a decir, bueno, ya tenemos esa información, y no que esa idea del enfisema, que de todo lo de la fractura y lo del enfisema por allá metido en un rincón de la historia clínica. ¿Qué nos ocurre cuando hacemos la enfermedad actual? Nosotros también nos podemos desorientar un poco. Cuando vemos nosotros un paciente en cualquiera de los escenarios que mencionamos, podemos encontrar que el paciente presenta una enfermedad cualquiera que ella sea de novo, es decir, no hay antecedentes previos. Es la primera vez que le da o es cuando le está comenzando, o si se trata de una enfermedad infecciosa, pues apenas lleva unas horas con los síntomas, etcétera. Eso se llama una enfermedad de novo. También puede ser que este paciente nos consulte por una descompensación de una patología preexistente. Y esto aquí vamos a ver en este apartado de la derecha cómo se enfoca ese caso. Puede ser un paciente que no acude a control periódico, es decir, es un diabético o un hipertenso que va periódicamente a consulta, en donde nosotros, de acuerdo a la patología que el paciente tiene, tenemos que tener muy claro qué tenemos que explorar. A mí me decía el doctor Jorge Restrepo Molina cuando yo estaba en medicina interna, me decía, Gustavo, cuando te llegue un diabético y tú no le mires los pies en la consulta, no tienes derecho a cobrarla, porque nosotros sabemos que un diabético, no en todas las consultas, pero sí por lo menos cada 6 meses hay que hacerle un examen muy cuidadoso de los pies. En un paciente hipertenso, nosotros tenemos que mirar el compromiso de los órganos blancos de la hipertensión, que cuáles son. Tenemos la retina, el sistema renal y el sistema cardiovascular. Tenemos que ver la frecuencia cardíaca que tiene ese paciente en reposo porque puede estar empezando a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Tenemos que ver si tiene edema de miembros inferiores. Es decir, cada patología, nosotros tenemos que hacer ese encuadre mental, va a tener unos puntos del examen físico que tenemos en los cuales tenemos que insistir y seguirlos en el tiempo para evitar o poder predecir los cambios que este paciente tiene. Un paciente también nos puede asistir porque simplemente quiero saber cómo está mi salud. Entonces es un motivo de consulta muy corto y una enfermedad actual que realmente no existe, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se descompensa un paciente? Hablemos del diabético, que es el ejemplo más clásico del hipertenso. Por falla de tratamiento, es decir, cuando ustedes enfrenten a un paciente que está descompensado en una de estas patologías crónicas no transmisibles, pues una falla de tratamiento, se le prescribió lo que no era y entonces por eso el paciente o las dosis fueron insuficientes y no tiene una respuesta positiva al tratamiento. Segundo, porque el paciente no se toma el tratamiento, no sigue la instrucción que se le da. Entonces hay que identificar esa causa en la consulta. O, sobre todo en el caso de los diabéticos, el estrés metabólico con un aumento de las demandas, por ejemplo, por una infección concurrente, en donde, por ejemplo, yo les cuento, es muy común encontrar uno que los pacientes con infecciones dentales, los pacientes diabéticos con infecciones dentales, se descompensan y todo el mundo les busca por todo lado y por todo lado y como ellos tienen trastorno de la sensibilidad y no sienten mucho dolor, tienen a veces grandes abscesos dentro de la boca y no sienten absolutamente nada y eso los está descompensando. Es importante también que nosotros veremos el mecanismo lesional. Si ustedes miran, pues esta fotografía es muy claro ver qué fue lo que pasó.
Lo mismo ocurre cuando nosotros encontramos pacientes, sobre todo de trauma, entender cómo es el mecanismo del trauma para poder tener una idea clara de los daños que pueda tener el paciente. Los factores de riesgo para enfermedad, en este caso un riesgo laboral muy marcado, los factores de riesgo son factores que tienen que ver con, por ejemplo, la existencia de obesidad, la existencia de factores de unos lípidos en sangre demasiado elevados, el hecho de tener algunos trabajos, etcétera, algunos antecedentes genéticos o de convivencia, como veremos, que tienen que ver con que son factores en que ese paciente le dan un mayor riesgo de sufrir determinadas enfermedades. Es muy importante también que aprendamos, y esto se lee en los libros, para que uno pueda entender y tener su mapa mental acerca de lo que le va a preguntar al paciente. Aquí está uno de los ejercicios que más me gusta a mí hacer con los estudiantes, pues lástima las limitaciones de esto. Realmente les tengo que confesar que me siento muy limitado porque yo soy profesor eminentemente de tablero y me gusta mucho intercambiar palabras con los estudiantes y poder ir construyendo con ellos los temas. Pero pues estas circunstancias hacen que tenga que ser así. Pero quiero que le presten atención a esto, doctores, porque es fundamental y no se imaginan la utilidad que tiene para ustedes cuando se sientan ustedes a pensar. Aquí tenemos el caso de un paciente asmático, un paciente con asma en una crisis asmática que les llega a ustedes al servicio de urgencias. Si miramos en la columna de la derecha, vemos cómo sabemos que este paciente es asmático. Ese paciente va a tener disnea, o sea, dificultad para respirar. Vamos a ver un aumento del trabajo ventilatorio. Al paciente se le nota respirando con esfuerzo. Cuando le tomamos el pulso, pues va a tener taquicardia, va a utilizar los escalenos y los esternocleidomastoideos para respirar, que son los músculos accesorios de la respiración, y el paciente pierde el control voluntario. Si usted le dice al paciente asmático, deje de respirar, no puede, simplemente él tiene que estar aumentando y respirando, respirando con mucha dificultad y utilizando todo su esfuerzo físico para eso. Cuando lo auscultamos vamos a encontrar unos ruidos que se llaman sibilancias y roncos, vamos a encontrar obviamente un gran aumento en la frecuencia respiratoria y si el paciente está muy grave, si ustedes en este momento se ponen la mano sobre el abdomen e inspiran hondo, se dan cuenta que el descenso del diafragma para expandir el tórax echa la pared abdominal hacia adelante. Cuando se presenta lo contrario, que el paciente inspira y se le va hacia adentro, hacia atrás, la pared abdominal, resulta que en este momento el paciente está en una inminencia de falla ventilatoria y ustedes lo deben llevar de inmediato a una unidad de cuidado intensivo porque hay que intubarlo y hay que hacerle soporte ventilatorio porque de otra manera no va a vivir. Estas son las expresiones del problema, pero ¿cuál es el problema en el asmático? El problema en el asmático es que hay edema, broncoconstricción y aumento de secreciones bronquiales que tienen como consecuencia una disminución del calibre de la vía aérea global. Cada bronquio se contrae un poquito y entonces eso hace que toda el área de superficie de las vías respiratorias disminuya. Entonces, en este momento, ustedes manejando con corticoides, con broncodilatadores, con oxígeno y con terapia respiratoria, van viendo cómo esta expresión del problema va disminuyendo. Y eso significa mejoría del paciente, o en caso contrario, como a pesar de las medidas que se le hacen al paciente, esto se incrementa. Entonces, entender eso es muy importante e identificar el problema funcional básico es fundamental para que ustedes vayan entrenando su mente en qué deben hacer desde el punto de vista terapéutico. Otra de las cosas que ustedes van a encontrar en la literatura son las escalas de probabilidad clínica de que un paciente tenga un problema. Esta es la escala de Alvarado para apendicitis aguda. En algún momento yo hablé con alguno de los doctores, con el doctor
perdón, con el doctor Ocampo acerca de que en algún momento podría yo hablarles de semiología abdominal, y esta es la escala de Alvarado para apendicitis. Aquí a los diferentes signos y síntomas de apendicitis y a los hallazgos de laboratorio se les da un puntaje. Cuando este puntaje es superior a 7 u 8, es muy probable que el paciente tenga, desde el punto de vista clínico, una apendicitis. Yo esta presentación se las voy a dejar a ustedes, para que ustedes pues miren esto en detalle, porque realmente pues ahorita extendernos sobre apendicitis pues no tiene ningún sentido. Este es otro tipo de escala también que nos sirve para medir a nosotros la probabilidad de que un paciente tenga trombosis venosa profunda con probabilidades de un tromboembolismo pulmonar. También se da un puntaje específico y un puntaje de más de tres puntos de estos positivos nos indica que el paciente tiene es decir, esto tiene una sensibilidad del 85%, o sea, en el 85% de los casos estos pacientes pueden tener una trombosis venosa profunda. Ahora vienen los antecedentes en la historia clínica. Los antecedentes se dividen en personales y familiares o de convivencia. ¿Qué es el papel o cuál es el papel que juegan los antecedentes en la historia clínica? Los antecedentes le dan seguridad porque nos vamos nosotros a enterar o a tener que preguntar por algunos antecedentes que puedan modificar de manera clara el curso de la enfermedad o que el tratamiento los ponga en peligro. Por ejemplo, el paciente que es alérgico a la penicilina, pues aquí va a quedarnos muy claro eso y vamos a entender claramente que ese paciente pues tiene el riesgo de que si nosotros le ponemos penicilina nos haga una reacción anafiláctica. Entonces ya sabemos que dentro de nuestro margen terapéutico no podemos utilizar la penicilina. Aquí está la lista de antecedentes, pues que seguramente a ustedes ya se las dijeron en esto. Mediten sobre cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, ustedes ven en algunos formatos se habla de antecedentes venéreos, por ejemplo. No, eso ya está dentro de los patológicos confirmados si es que los ha tenido. Y más bien hablamos de unos que no están mucho en los libros, que son los de riesgo biológico. Ustedes saben que desafortunadamente, pues muchas personas el sexo se les ha convertido en un deporte de alto riesgo y la proliferación de enfermedades de transmisión sexual entre las personas jóvenes es de unos niveles absolutamente aterradores. Y entonces, y ustedes saben que el VIH y todo esto, pues no, ahorita estamos en pandemia de coronavirus, pero la epidemia silenciosa del VIH sigue y nosotros tenemos que preguntar. Muchos casos uno los ve desafortunadamente en personas jóvenes que empiezan con unos síntomas constitucionales, va uno a hacerles la prueba y salió positiva. Entonces esto es muy importante, no olvidarlo y tener las conductas de riesgo biológico como un apartado muy importante en los antecedentes. Los antecedentes familiares pues son los relacionados con la base genética o epidemiológica y si caben pues algunas costumbres particulares que tengan. Pero no olvidar que cuando hay una persona que vive en la casa del paciente, así no sea familiar, puede representar un foco de infección, sobre todo en tuberculosis se ve mucho que los viejitos que viven en las casas por allá y tosen y nadie les para bolas, pues termina contagiándole la tuberculosis latente que tiene a alguna persona de eso. Entonces ya les digo, los antecedentes dan seguridad y singularidad a los casos. La revisión por sistemas, pues ustedes es tal vez de los aspectos más engorrosos de la historia clínica, pero digamos para efectos prácticos yo la divido en dos instancias. Una que es una revisión por sistemas general, que se refiere al estado general del paciente, que es muy fácil y muy corto de determinar, y la revisión por sistemas referidas a cada sistema, que son los síntomas, más o menos son 120 preguntas que habría que hacerle al paciente. Si es el caso, obviamente, pues que hay niños que no se les puede preguntar por la primera o la última menstruación y cosas de esas, pues es decir, ir escogiendo de acuerdo a la edad del paciente que le vamos a preguntar, pero esta aplicación general tiene que ver cómo el paciente aprecia su salud, cómo se siente él, si tiene fatigabilidad, sudoración nocturna, que son signos cardinales de enfermedades que comprometen el organismo de manera seria, desde el cáncer hasta la endocarditis bacteriana.
cambios en el peso, el apetito, y ahí le pongo la S porque los apetitos, también la pérdida del deseo sexual es un signo de enfermedad muy importante que hay que mirarlo y puede ser de causas psicológicas o orgánicas, pero es muy importante. Sus patrones de sueño, la presencia de fiebre y otros que sean pertinentes. La revisión por sistemas, ya como les digo, en los síntomas de cada sistema, pues de acuerdo a lo que les indiquen sus profesores, lo pueden hacer, bien sea como parte del interrogatorio, y yo particularmente le enseño a mis estudiantes que lo hagan durante el examen físico. A medida que uno le examina el cuero cabelludo, pues le va preguntando sobre cuestiones relacionadas con la vitalidad de su cabello, etcétera. Y son cosas que uno puede encontrar, el color, la línea de implantación, etcétera, le da a uno ideas sobre enfermedades de tipo hormonal, etcétera. Cuando uno le está mirando los ojos, pues le dice la agudeza visual, la visión borrosa, uno le mira los 5 aspectos que tiene que ver uno en el examen clínico de la visión, etcétera. Para mí se convierten en un motivo de conversación con los pacientes que resulta ser muy agradable y por otra parte ahorra muchísimo tiempo. Ahora, en el examen físico, cuando ya pasamos al examen físico, aquí hay otra frase que es fundamental: saber lo que se busca y entender lo que se encuentra. Los profesores siempre le decían a uno, cuando uno ha interrogado al paciente, pone las manos sobre el escritorio y se levanta, tiene que tener una idea clara de por lo menos una o dos posibilidades diagnósticas y saber cómo las va a diferenciar o cómo las va a buscar en el examen físico. Eso es fundamental. Si usted en el interrogatorio no tiene idea de qué tiene el paciente, lo mejor es volver a hacer el interrogatorio. Porque ahí tratar de encontrar cosas así pues muy floridas que le permitan a uno hacer el diagnóstico a través del examen físico no es una medida adecuada. Cuando uno se enfrenta en el servicio de urgencias a pacientes, hay situaciones especiales en esto, en que el examen físico y la obtención de datos es simultánea. Cuando usted le llega a un paciente con una marcada dificultad respiratoria o con un dolor muy severo a urgencias, usted no lo puede sentar media hora a preguntarle una cantidad de cosas antes de mandarle alguna medida terapéutica. Entonces, en este caso, pues es distinto a la situación clínica que ustedes pues tienen que abordar en el futuro cuando ya sean internos, por lo menos. Y entender que el examen del paciente con alteración de la conciencia, pues es en la escala de Glasgow que todos ustedes en algún momento conocerán y que se refiere a unos puntos específicos en los cuales nosotros podemos predecir el estado neurológico del paciente. El examen clínico pues empieza con el estado general, el trofismo, los signos vitales de los cuales pues hablaremos el próximo martes, y realizar un examen topográfico cefalocaudal completo. Además, después o durante ese examen cefalocaudal, vamos a realizar, de acuerdo al órgano o sistema que está comprometido, vamos a realizar nosotros unas maniobras o unas búsquedas específicas que nos puedan servir a nosotros para hacer el diagnóstico. Al final de esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando la historia termina, pues vamos a tener la impresión diagnóstica, en la cual pues sus profesores les indicarán cómo es el orden jerárquico en el que se deben plantear los diagnósticos de las distintas enfermedades y de las comorbilidades que se puedan haber encontrado. Se hace un análisis que es la misma opinión que veíamos al comienzo de la charla, un análisis del caso y un plan terapéutico. Ahora, hablando con el doctor Ocampo, me pedía que yo les dijera a ustedes algunas cosas, les diera algunos ejemplos acerca de casos clínicos. Vamos a tratar de resumir algunos únicamente de manera didáctica para que nosotros podamos, digamos, como estar atentos a algunas circunstancias que se presentan. Este primer caso es el del caso de una paciente con hipoglicemia que acudió al servicio de urgencias donde yo me encontraba. Con este caso a mí nunca se me olvida, porque fue un caso absolutamente dramático. La señora venía de una clínica psiquiátrica donde había sido hospitalizada por
que era como histérica o que esa señora tenía un trastorno neuropsiquiátrico muy severo porque y no, la estaban remitiendo de una clínica privada hacia los sitios de la beneficencia con Dinamarca. Esta señora perdió la conciencia cuando estaba frente al Hospital San Ignacio, que queda cerca de la clínica, y el conductor de la ambulancia decidió entrar con ella. Para no alargarles a ustedes el cuento, al hacerle el examen físico se encontró pues que estaba absolutamente en coma y había un hallazgo muy importante y era que tenía una respuesta plantar de Babinski positivo en las dos extremidades inferiores. Siguiendo el protocolo de ella, se encontró que tenía una hipoglicemia muy severa, se le puso glucosa, se despertó y por una serie de coincidencias afortunadas terminó siendo operada de un insulinoma de la cola del páncreas. Si esta señora hubiera sido llevada directamente a la institución mental, con toda seguridad hubiera muerto, porque la hipoglicemia pues obviamente es mortal, y no hubiera tenido jamás el diagnóstico de esto. El caso en sí es mucho más largo, pero pues yo no quiero a ustedes fatigarlos pues con esto, pero ¿qué es lo que les quiero resaltar de este caso? El sentido de, sin importar las condiciones del paciente, realizar un examen físico completo. Otro caso que a mí también me dejó marcado durante mi práctica como interno, es encontrar un paciente un domingo por la mañana que acudió con una cefalea intensa al servicio de urgencias y era temprano en la época, en el momento del cambio de turno. Este paciente lo estaba viendo un compañero mío que salía de turno y me dijo, Gustavo, mira, este caso pues me acaba de llegar, parece que es un problema facial, no me lo he visto, pero te pido el favor de que lo mires. Dije, claro, con mucho gusto. Los dos estábamos como predispuestos a pensar que se trataba de una parálisis facial, pero resulta que el hallazgo central que encontramos en este paciente fue una oftalmoplegia con una midriasis paralítica del lado derecho. Esto es un signo inequívoco de la ruptura de un aneurisma de la comunicante posterior del polígono de Willis, en este caso la derecha. Este paciente prácticamente lo empezamos a peluquear, a cortarle el pelo y hablamos con el neurocirujano y en cosa de muy pocos minutos fue operado y se le logró hacer pues se logró que se recuperara un paciente joven con un aneurisma congénito. ¿Por qué les comparto este caso? Porque la importancia de tener claras algunas cosas que son realmente una urgencia y que tenemos que conocer de manera inequívoca. Si nosotros nos confundimos con una parálisis facial o esperamos el TAC o esperamos la cantidad de exámenes, seguramente hubiera podido haber un sangrado catastrófico en este paciente. Y de esta manera, el conocer eso que nos habían enseñado en el Instituto Neurológico anexo a la universidad como un signo clave en el examen físico neurológico, uno de los hallazgos más importantes y prácticamente patognomónicos de una patología, nos sirvió para eso. A propósito de neurología, los signos meningios pues, son una cosa muy importante y que no se explora con mucha frecuencia. Y no todos los signos meningios están presentes en un paciente. Los 4 signos meningios pues, son la flexión de la cabeza, la extensión de las extremidades, y la hiperestesia de los globos oculares, la impresión de los globos oculares, que es el más sensible de todos los signos para la hemorragia subaracnoidea. Este signo no se conoce mucho, pero es muy importante, por ejemplo, tenerlo en cuenta. Y el cuarto signo es un signo que no tiene nada que ver con meningitis, sino con irritación meningia localizada cuando el paciente presenta una hernia de disco, sobre todo pues en la columna lumbar, y tiene compresión de la raíz. Yo ya les hablé a ustedes de la puñopercusión. La puñopercusión renal y puñopercusión hepática son maniobras muy sencillas que tienen una sensibilidad muy alta para urolitiasis, para abscesos hepáticos, que ustedes saben que la mayoría son del lóbulo derecho. Esos simples signos clínicos que muchos médicos los omiten y se ponen a pedir una cantidad de exámenes. Nosotros muchas veces con el examen clínico en una maniobra tan sencilla, estamos nosotros teniendo una alta probabilidad diagnóstica. Otro caso que es muy importante, que otro grupo de casos
Y les quiero mostrar motivos de consulta en las palabras de los pacientes que terminaron en algo muy distinto a lo que inicialmente se pensaba. Esta señora llegó a mi consultorio diciendo, me pongo de mal genio cuando me hablan. Entonces, pues, uno como que dice, pues bueno, esta señora pues lo que tiene es mal genio, pues tiene una neurótica, qué sé yo. Pues no, al hacerle el examen físico se comprobó que se trataba de una hiperacusia derecha por una lesión de la cuerda del tímpano del facial derecho. Ustedes saben que la cuerda del tímpano es una rama del nervio facial en su porción intrapetrosa y que muchas veces es la primera manifestación de una parálisis facial. Realmente lo que esta señora desarrolló en pocas horas fue una parálisis facial que se le trató, pero su motivo de consulta pues llama mucho la atención. Otra paciente me llegó a mí también diciendo, no aguanto a mi marido, pero no sé qué me pasa, doctor. Llevo 2 semanas así. Entonces aquí uno se le sugiere esto, pues un problema conyugal, que le sugiere a uno pues múltiples posibilidades desde el punto de vista diagnóstico, pero cuando uno la examina, le nota un temblor fino y la nota taquicárdica en reposo, signo inequívoco de que esta paciente tenía un hipertiroidismo. Y ese no sé qué me pasa, ¿qué tiene que decir? Que hay dos circunstancias en las cuales un paciente está teniendo una lesión neurológica severa y es autocrítico. Dicen que los dos delirios en los que hay autocrítica son en la encefalitis rábica y en el hipertiroidismo. Pero pues nosotros vemos con mucha más frecuencia hipertiroidismo. Son pacientes que consultan por cambios de ánimo que los angustian porque ellos realmente no son así y no entienden qué es lo que les está pasando. El caso de una hernia es una paciente que llevó 3 días en un hospital de tercer nivel con un dolor aparente en la región de la fosa ilíaca derecha. Fue sometida a miles de exámenes y entró con un diagnóstico de dolor abdominal en estudio y salió con diagnóstico de dolor abdominal en estudio con interconsulta con cirugía pediátrica. Los papás, pues viendo que esta niña no estaba, me la llevaron al consultorio. ¿Y qué pasó? Le pregunté, ¿a ella la examinaron de pie? No. Le dije, póngase de pie, mijita. La miré, simplemente tenía una hernia muy sintomática. La cirujana pediatra había sido alumna mía, la llamé y los dos nos morimos de la risa y la niña se operó y quedó muy bien. Pero fueron invertidos una gran cantidad de recursos para una cosa que se hubiera podido solucionar con un examen físico absolutamente normal, pues absolutamente rutinario, como el que se le debe hacer a un paciente que tiene dolor en esa región. Y este último caso que les quiero decir, a mí me causó terror, realmente, porque ustedes saben que se hacen exámenes médicos a los niños en los colegios cada año o cada 6 meses. A mí me llegó un viernes a las 6:40 de la tarde, yo terminaba mi última consulta entre las 6:40 y las 7, una niña para certificado médico, una niña de 12 años para certificado médico, y la señora llegó un poquito tarde y me dijo, ay doctor, es que necesito el certificado para matricular la niña el lunes, no sé qué, y listo, con mucho gusto. Desvista la niña. Me dijo, ay doctor, pero ¿para qué? Le dije, pues porque la tengo que examinar. Pero doctor, pero no, pues que yo tengo afán, mire que, pero pues si yo no puedo examinar la niña, no le voy a hacer su certificado. Entonces ella, regañadientes, pues le quitó, obviamente dejarla en su ropita interior, no hay necesidad de exponerla totalmente, y tenía esas medias blancas de colegio puestas hasta la rodilla, y le dije, hágame el favor, y las medias, ay, ese piso tan frío, doctor, le dije, señora, hágame el favor. Pues en esta niña, para no alargarles el cuento, encontré un melanoma en la planta del pie. Nadie se había dado cuenta que lo tenía. Y esto pues fue muy especial porque realmente esta niña, pues bueno, ese día no salía a las 7, sino mucho más tarde porque traté de buscarle pues a dónde la remitieran. Fue remitida al Instituto Lleras Acosta, ya se le inició su manejo, su tratamiento y se logró mejorar, pero el ejemplo pues de un examen físico completo. Hay otra cosa que les quiero decir pues ya para terminar, y es que estar vivo genera síntomas, doctores, de ver los pacientes normales y de ver nosotros muchas circunstancias.
de la vida cotidiana, encontraremos pues que muchos de los síntomas que nosotros vemos corresponden a un estado de normalidad que no significa una patología. Yo les quiero agradecer su atención. Como les digo, pues me he sentido un poco limitado, y esto no es una excusa, en el hecho de que pues la metodología de clases que yo empleo es diferente, y como aquí se trata de compartir algunos conceptos, pues podemos hablar un poquito de que puede haber poca participación de los estudiantes. Si ustedes tienen algún comentario o alguna pregunta, pues la escucharé y trataré de responderla. No sé cómo hacer para las preguntas, si las hay, o los comentarios. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo tenía una pregunta sobre cómo uno le realiza bien esa historia clínica, o bueno, esa enfermedad actual, ya que pues en realidad no hay una enfermedad en sí que lo haya ido a acudir, sino más bien ese paciente que va a control, digamos de hipertensión o de la diabetes, uno cómo, o sea, cómo redacta esa enfermedad actual. Entonces yo tenía esa duda. Bueno, muy importante, fíjate, una pregunta muy importante. Mira, eh, cuando se trata de un control, nosotros por lo general lo que hacemos es que ponemos en el comienzo de esta atención, ponemos los problemas que están presentes en el paciente, que los sacamos de la evolución anterior. Le preguntamos al paciente acerca de la adherencia al tratamiento y de los signos clínicos que él podría tener que nos indicaran una descompensación, y le preguntamos por enfermedades concurrentes que pueda tener el paciente. En ese caso hacemos una anotación. Por ejemplo, un paciente diabético que tiene un estado gripal concurrente, pues la gripa no se nos convierte en la enfermedad actual, sigue siendo la diabetes. Entonces nosotros le vamos a preguntar a ese paciente si se está tomando la medicación, cómo están las glicemias, si él está llevando un control glucométrico, que nos las muestre por escrito si las tiene consignadas especialmente en eso. Y, perdón, y vamos a hacerle un examen físico de acuerdo a lo que el paciente nos cuente. No sé si te quedó claro o no. Sí, doctor, muchas gracias. Y esto pues es mucho más, digamos, requiere un poquito más de experticia. Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta que esto no es tan difícil, pero uno va viendo. En el hipertenso, ¿qué le pregunto? ¿Cómo está la disnea? ¿Cuánto, si ha aparecido disnea? ¿Si ha notado palpitaciones? ¿Si se le han hinchado los pies, etcétera? Que son los signos de compromiso de órgano blanco. La diferencia entre un control periódico y de la enfermedad actual requiere de una explicación, digamos, y sobre todo que ustedes lo vean en la consulta externa cuando hagan ese tipo de prácticas, porque ahí realmente cada paciente es el que nos va a mostrar. Espero haber sido claro y poderte orientar. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Me Muy escucha? buenos días. Sí, señor. Sí, Doctor, señor. es a modo, pues, no sé, o sea, personal y en forma como de sugerencia o consulta. En el caso suyo, ¿cómo nos recomendaría, pues, en esa situación actual, que de cierta manera usted nos dejó muy implícito, o sea, que uno no aprende, o sea, uno aprende semiología estando al lado de la cama del paciente? Entonces, en este caso, pues, de la situación que estamos viviendo gracias al coronavirus, pues sí, nosotros tenemos, no sé si ya comentaba, tenemos una serie de situaciones de posibles rotaciones que vamos a realizar. Pero entonces, ¿usted cómo nos recomienda, por así decirlo, compensar, si es la palabra adecuada, esa situación? O sea, ¿cómo podríamos acompañarnos por medio de otras, no sé, plataformas, o cómo hacemos para mejorar ese aprendizaje? Porque pues, el tiempo pasa y pues es oportunidades que uno podría estar perdiendo gracias pues a esta situación. Bueno, Miguel Ángel, pues mira, realmente en este momento ustedes tienen la oportunidad de solidificar mucho sus conocimientos teóricos para que la práctica se les facilite. Es decir, esto lo tenemos que tomar es como una oportunidad, pero tienes toda la razón.
Es decir, hacer esa transducción del lenguaje coloquial al lenguaje científico no es fácil, pero para adquirir los recursos idiomáticos que te permitan entender cabalmente, hay cosas que nosotros podemos aprender. La primera es leer, como yo les decía, muchos casos clínicos, leer y leer y leer y leer y leer. Y cuando uno no entiende un término, ir al diccionario para entender el significado, el diccionario médico, no el diccionario inglés-español, sino el diccionario médico, para entenderlos y tratar de ir formándose esa imagen mental de las enfermedades. Por ejemplo, un paciente con neumonía pues va a tener tos, disnea y fiebre, básicamente. Entonces, cuando usted ve a un paciente con fiebre y que tiene cierto grado de dificultad respiratoria, pues ya tiene que empezar a enmarcar y conocer, por ejemplo, que una neumonía es tos, disnea y fiebre que se instala en unos pocos días o en pocas horas, incluso cuando es la neumonía neumocóxica. Pero esos mismos síntomas, si vienen acompañados de sudoración nocturna desde hace 15 días o hace un mes, muy posiblemente es una tuberculosis pulmonar. Entonces, para poder enmarcar la enfermedad actual, fíjate tú, tienes que conocer las diversas entidades que pueden corresponder a un grupo de síntomas determinado. Entonces, leyendo casos clínicos y leyendo enfermedades, entonces logras tú tener los conocimientos para saber realizar las preguntas que te permitan construir una buena enfermedad actual. No sé si soy claro en eso. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra Doctor, pregunta? buenos días. Sí, otra pregunta. Muchas gracias por la cátedra. En el caso de las maniobras, pues por ejemplo hablando de puño percusión renal, temblor fino, pues nos comentó que eran muy sensibles. ¿Hay alguna otra maniobra que tenga por ahí? Pues de pronto puedo preguntarle específicamente por el signo de Blom, qué tan específico es. Bueno, el signo de Blomberg es un signo pues que todos lo conocemos, todos lo vemos, y es un signo pues que se refiere al signo de rebote que se presenta en el punto de McBurney, en la fosa ilíaca derecha, cuando se sospecha en un paciente una apendicitis aguda. En algunos países la exploración de ese signo puede ser considerada maltrato al paciente. Digo que hace falta haber tenido una apendicitis para que uno le hundan la pared abdominal y le saquen súbitamente la mano. El dolor es extremadamente fuerte y si hay 5 estudiantes que están siguiendo al profesor y todos le quieren explorar el Blomberg, te imaginarás el grado de sufrimiento de esa pobre persona. Ese signo nosotros lo exploramos, obviamente, lo exploramos y todo esto, pero hoy en día se prefiere poner un dedo sobre la pared abdominal y hacer una percusión con el otro dedo, con el pulpejo del otro dedo, y ese signo tiene la misma sensibilidad que tiene el Blomberg en la gran mayoría de los casos. Entonces, pues, el Blomberg es muy famoso. Yo creo que desde las primeras palabras que uno se aprende en medicina, en semiología, es el Blomberg. Pero ya te digo, pues muchas veces, digamos, el signo de Blomberg, tú lo debes explorar solamente cuando encuentras rigidez involuntaria en la pared del abdomen correspondiente a esa metámera donde se encuentran los nervios que tienen que ver con los nervios que están, o la parte o la porción de la pared que está subyacente al área inflamada. Es decir, esta es una de las cosas más importantes. Aquí aprovecho para hablarles un poco de eso. Cuando ustedes palpan la pared abdominal, que se habla de la palpación superficial, estamos buscando precisamente esas áreas de rigidez refleja, una rigidez refleja distinta a la defensa voluntaria del abdomen por cosquillas, por ejemplo. Y entonces usted encuentra una zona rígida y ahí puede usted percutir y si el paciente se estremece por un poco de dolor, pues va a tener un Blomberg positivo. Como les digo, pues eso ya depende de cada profesor y de cada escuela, pero en general, como les digo, en algunos sitios
uso de un Blomberg demasiado entusiasta, con demasiado entusiasmo, se puede considerar maltrato al paciente. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario, pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Usted hizo referencia al signo de Babinski, ¿cierto? Yo tenía entendido que eso se refería sobre todo a la meningitis, entonces me gustaría saber más acerca de el que se realizó al respecto. Perdóname, no te entendí muy bien. ¿Que tenías el signo de Babinski? ¿Cómo? Perdón. Creo que como meningitis. Entonces me gustaría conocer la perspectiva. Bueno, ¿me estás escuchando bien? Sí, señor. Bueno, mira, qué buena pregunta. Me fascina tu pregunta porque tiene una característica especial y es que te digan que el signo de Babinski significa meningitis. No, ninguna de las dos cosas. Mira, el signo de Babinski es un signo de una liberación, es la liberación de un reflejo por inmadurez del sistema nervioso central que ocurre en los niños recién nacidos únicamente de manera normal, que es una liberación de la inhibición normal que se hace sobre la corteza cerebral a la estimulación plantar. Esto te puede sonar un poquito complicado, pero no es tan complicado. Permíteme explicarte. Normalmente un niño pequeño, si tú le exploras, cuando veas bebés, te vas a dar cuenta que tiene Babinski positivo. Es una extensión de los dedos cuando uno hace una estimulación plantar. En los pacientes que tienen lesión de neurona motora superior, una vez que uno es niño y va madurando el sistema nervioso, ese tipo de reflejos se van inhibiendo y entonces ya no es normal encontrarlos. A los pocos meses ya el Babinski no se encuentra. Cuando la corteza cerebral, que se encarga de inhibir muchas funciones cerebrales, tanto que a nosotros nos dice, cuando no queremos que hagamos una cosa, piénselo, o sea, que hagamos que la corteza cerebral cumpla su función, que es eminentemente inhibidora. Cuando esta corteza se lesiona, la neurona motora superior se lesiona, el reflejo vuelve y se libera desde la médula y entonces tú lo exploras y vuelve y aparece. Es una lesión de neurona motora superior. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de esta paciente, ella tenía un edema cerebral provocado por las hipoglicemias sostenidas que le provocaban ya un daño neurológico que hizo que se liberara el reflejo y de manera bilateral. Cuando tú ves un Babinski, el Babinski en un derrame cerebral o en alguna cosa, lo encuentras de manera unilateral. Los signos de meningitis no incluyen al Babinski. Los signos de meningitis son los tres que te mencioné, porque el otro no tiene nada que ver con meningitis, que es la flexión de la cabeza, el estiramiento de los miembros inferiores, que genera unos movimientos defensivos a la tracción de las meninges inflamadas, que generan muchísimo dolor y respuestas defensivas, y eventualmente la hiperestesia de los globos oculares. Además, fíjate una cosa muy importante, la meningitis tiene que acompañarse de fiebre y casi siempre de alteración, así sea leve, de la conciencia. ¿Quedó claro? Sí, doctor, muchas gracias. Cómo me gustaría tener un tablero y poderles pintar muchas cosas para poder hacer que se pudiera entender más. Pero bueno, quedo muy pendiente. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que ya no hay más preguntas. Entonces, pues yo les quiero agradecer mucho la atención. Espero pues que ustedes hayan sabido perdonar las limitaciones que se encuentran en este tipo de charlas, pero las hago con todo el cariño y con todo el afecto hacia ustedes, tratando pues de ir superando los problemas que puedan surgir a la medida que las vayamos realizando.
Muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes. Doctor, muchas gracias a usted. Nosotros queremos agradecerle como Universidad del Quindío, programa de medicina, y esperamos nuevamente el día martes en con una charla igual de espectacular a esta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Con quién hablo? David Betancourt. Bueno, muy bien, David, muchas gracias. Espero y te agradezco mucho el apoyo. Entonces nos veremos el martes. Muchas gracias. Te ruego el favor que me llames por teléfono, si es posible. Cuando tengas lugar. Sí, señor, llámeme.